Ok, ah, pues le damos gracias a Dios por todo lo que Él obra en nosotros. Ahora me tocó dar a mí la charla. Hoy es 18 de septiembre, la 1 de la tarde con 7 minutos aquí. Pues le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Vamos a leer un poco lo que es la palabra de Dios, con lo que nosotros le pedimos. El título de mi lectura es por precio fuimos comprados. A Jesucristo pagó el precio para darnos a nosotros la libertad que ahora tenemos, porque Dios mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios, como en el testimonio que dio Erika. Él obra en nosotros todo el tiempo, porque antes que nosotros conociéramos la palabra de Dios, Él nos amó primero, aún estando en nuestros pecados. Por amor, Dios dio a su Hijo unigénito y Él pagó con su vida por el pecado que había en el mundo. Antes de conocer la palabra de Dios, nosotros vivíamos en el pecado, pero por medio de su palabra, Él nos ha dado libertad y nos ha liberado del pecado. El pecado que en el mundo existe es desde el comienzo de la creación de Dios, por medio de la desobediencia del hombre. Venimos nosotros a contraer también nosotros el pecado. Si vamos a las Santas Escrituras, en el libro de Timoteo, en 2 Timoteo, versículo 16, en 2 Timoteo 3, versículo 16. ¿Tienen una Biblia ahí? ¿No? Sí. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En versículo 17, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La enseñanza de Dios nos dice que debemos caminar en el camino correcto. Él conoce todo de nosotros. Por eso mismo nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos en todo el conocimiento que Dios nos da para el amor, en toda justicia y en toda buena obra. Dios nos da la oportunidad, y por medio de las escrituras, a enseñarnos mutuamente unos con otros, con un amor, porque Jesucristo, por amor a nosotros, por amor a cada uno, nos dio la libertad. En estos tiempos ahora en que vivimos, hay mucha tribulación, y la tribulación que viene a nosotros, pues no decimos que es mala o es buena, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos enseña a nosotros como hijos. En la primera carta en primera de Juan, versículo 3, vamos a este pasaje de la Biblia. Primera de Juan, versículo 3, versículo 1 y 2. ¿Ya tienen todos estas? Sí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2.
El- en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo no le conoció a Él. Amados, en el versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí podemos entender nosotros que cuando nosotros vivíamos en una manera no correcta, pero ahora hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, conocemos lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Sabemos que para ser llamados hijos de Dios, el mundo nos aborrece a nosotros también, porque no caminamos nosotros, no caminamos en el camino del mundo, sino en el camino de Dios. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo padecieron por predicar la palabra de Dios, aún teniendo el poder de la palabra de Dios. El mundo los aborreció también a ellos, porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios hacia los hermanos, hacia las personas que necesitan, a algunas personas también no les parece lo que es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios está en nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu que Dios nos ha dado. Él nos libera y nos da la libertad para instruirnos a cada uno de nosotros. Hay una esperanza, y la esperanza es en Jesucristo. Cuando ponemos esta esperanza en Dios, sabemos que Dios se manifiesta en nosotros porque Él nos ama aún estando en el pecado. Somos reconciliados por su Hijo Jesucristo, y esto es lo más importante que sabemos a través de las Sagradas Escrituras, que Jesús es el unigénito, el Hijo unigénito, que no se halló pecado en Él. ¿Por qué no se halló pecado en Jesucristo? Porque Él era el único, es el único que Dios ha mandado para poder nosotros ser perdonados, porque si no existiera Jesucristo, el mundo habría acabado muy mal. Entonces ahora tenemos esta esperanza, que nosotros hemos recibido la palabra de Dios, tal como cada uno de nosotros podemos tener esta esperanza en Jesús. Él, en la epístola de San Pablo a los Efesios, es una carta que me gusta estudiar mucho, y es una digamos, de mis cartas favoritas que leemos. Si vamos a este libro, en el versículo 1, por favor, en Efesios 1. ¿Quién de ustedes ha leído esta carta? Yo pienso que todos, ¿verdad? Y es una inspiración lo que el apóstol San Pablo escribe en esta carta, ¿verdad? La epístola de los Efesios nos inspira a hacer a un lado de las cosas del mundo, y puede ayudarnos a crecer espiritualmente y aprender a practicar más plenamente
de la unidad y del hermanamiento de la iglesia, ¿verdad? Si leemos en el, en el versículo 1, Efesios 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos versículos introducen lo que es la palabra que el apóstol Pablo escribió. Entonces, cuando nosotros estábamos antes sin conocer la palabra de Dios, venía a nuestra vida como todos ser humano vive en el mundo, ¿verdad? No conocíamos lo que es el amor de Dios. Creíamos que había un Dios, pero hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque no teníamos nosotros quien nos instruyera o dijera, hermano, aquí está la palabra de Dios, recíbela, estúdiala, predícala. Pero es el trabajo que nosotros tenemos ahora como iglesia de Dios, como la iglesia con que Jesucristo nos llamó el día que tú recibiste la palabra de Dios. En mi opinión, tenemos el trabajo que es la palabra de Dios, ¿verdad? En esto, en el versículo 7, leemos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa que nosotros antes escuchábamos, que nosotros decíamos que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo nosotros íbamos a ser sellados con esto, con el sello del Espíritu de Dios, porque Él nos da la oportunidad, nos dio la oportunidad, y también ahora, más que nada,
debemos también obedecer en su palabra. No solamente vamos a escuchar la palabra de Dios, sino vamos a practicarla y predicar el evangelio, porque esta es la palabra verdadera, lo que la Biblia nos da a entender a nosotros. El Espíritu Santo de la promesa, una promesa que Dios nos dijo, no los dejaré huérfanos, sino enviaré a alguien poderoso que es el Espíritu Santo. Cuando hablamos muchas veces del Espíritu Santo, no podemos nosotros imaginarnos, no podemos imaginar nosotros cómo es el Espíritu, ¿verdad? Pero porque Él es llamado santo, entonces Dios también nos dice que seamos santos en nuestra manera de vivir, que seamos comprensivos unos con otros, que demos amor a cada uno de nosotros. En el versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Son palabras que inspiran mucho. A veces nosotros como seres humanos nos sentimos tristes, afligidos, pero cuando escuchamos la palabra de Dios, todo esto nos instruye mucho en nuestra vida, porque así como el apóstol Pablo también, él fue una persona, antes que él conociera a Jesucristo, él fue una persona que perseguía a los cristianos y para torturarlos, para matarlos. Entonces, también él fue instruido por Dios, y así como nosotros tenemos ahora la instrucción de esta palabra, tenemos la esperanza en que Jesús algún día estará con nosotros. Y dicen un canto de la Biblia que Él vendrá en la nube en el día del Señor. Y todos creo que tenemos esta esperanza de que este día llegue pronto, o muchos de nosotros pensamos así. En el versículo 19, y cuál es la superviniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometidos todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es Jesucristo. Al ser sellados, como dice la palabra, por el Espíritu de la promesa, por el Santo Espíritu,
tenemos la salvación por medio de su gracia, un Señor, una fe y un bautismo que nosotros hemos recibido. ¿Y quién nos predicó la palabra de Dios a nosotros? Algún hermano nos dijo, hey, tú lees la Biblia, lees el mensaje, lo que la Biblia te transmite. En mi opinión, cuando me dijeron a mí, lees la Biblia, y pues honestamente no. ¿Quieres ver dónde está la salvación que la Biblia te dice en el libro? ¿Quieres que yo te enseñe dónde dice que necesitas recibir el Espíritu de Dios? Y pues a mí me tomaron de sorpresa, ¿verdad? Pero es como en el testimonio de cada uno de nosotros. En mi testimonio tengo muchas cosas que agradecer a Dios, pero también tengo ah, ¿está bien? Start again. Ahora sí, me parece que ahora sí. A ver. Hola. ¿Puede hablar? Hola, hola. Ahí sí. ¿Sí? Oh, Sí. ok. Yeah. Ahora sí tenemos problemas con esta tecnología, pero bueno. Vamos a estudiar ahora en la en primero de Juan, en primera de Juan, versículo 2. Capítulo. Capítulo 2, la primera epístola universal de San Juan Apóstol. En el versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Todo está bien? ¿Sí? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En estos dos versículos nos habla, ¿verdad?, que nosotros no estábamos limpios de pecados, sino que Jesucristo es el justo, es el que perdona nuestros pecados, como por ejemplo en nuestra infancia, a nosotros a mí nos llevaban a la iglesia, ¿verdad? A orar, pero
no teníamos alguien que nos instruyera a lo que la palabra de Dios verdadera nos decía, que solamente Jesucristo es el único que nos puede perdonar nuestros pecados. Voy pues, a terminar en decir esto es lo que las Santas Escrituras nos instruyen. Dice que, ¿qué más podemos decir? Él es todo para nosotros. Una cosa más quiero agregar a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice que la Biblia hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo como Jesucristo es santo y no hay pecado en él. Entonces, el mensaje que hoy me tocó decirle es que Jesucristo es el que nos libera del pecado, el que pagó el precio por cada uno de nosotros para darnos la libertad. En nuestra corta vida que tenemos nosotros, porque algún día tendremos vida junto con Cristo, pero también es el trabajo de nosotros escuchar en las enseñanzas lo que la Biblia nos muestra, y por eso le damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da, porque lo que Él nos instruye sea un poquito del conocimiento de la palabra de Dios, pero retenerla en nuestro corazón y poder practicarla y confiar en Dios todos los días de nuestra vida. Pues termino aquí en el nombre de Dios y todos decimos amén. Amén. Amén.